momento habían coleccionado arte latinoamericano, o sea, tenían algunos objetos en la colección, pero no se había hecho nada sistemáticamente, excepto en el campo de la fotografía, donde la curadora muy prestigiosa, muy prestigiada, Ann Tucker, se había ocupado de coleccionar fotografía latinoamericana. Entonces, ante esa realidad de qué hacer en un museo de bellas artes, con un campo que hasta la fecha no estaba ni está completamente legitimado, lo que se nos ocurrió, tanto a Héctor Olea como a mí, es que una manera de salvar esa situación era con la creación de un centro de investigación especializado sobre el arte de América Latina y del Caribe. Entonces, ahí le propusimos al museo la creación de ese centro casi como condición para que yo me incorporara al equipo curatorial. El doctor Marcio, que tenía una fuerte base, él tenía doctorado y venía del campo de la investigación, de la historia del arte, se fascinó con la idea, la acogió y se la vendió a los trustees del museo, y el resto pues es toda la historia que hemos vivido en estos últimos 11 años. Con eso establecimos dentro del Museo de Houston un centro especializado que es único en su clase en todo el mundo, cuyo propósito es investigar y promover el arte latinoamericano y latino de los Estados Unidos, y ya voy a explicar un poco más sobre eso, promocionarlo en todos los niveles, desde publicaciones, exposiciones, colección, etcétera, etcétera. La pregunta que surge todo el tiempo y que me han preguntado desde el principio hasta hoy es ¿por qué el arte latinoamericano y por qué Houston? O sea, ¿cómo es que Houston apuesta en el arte latinoamericano? Porque es muy importante tener en mente que cuando yo hablo de un compromiso del Museo de Houston con este campo emergente, no estoy hablando de un compromiso nominal, estoy hablando de una fuerte inversión monetaria, que se ha estimado en algunos casos unos 50 millones de dólares, puede ser una cifra exagerada o no, pero que por ahí anda la cosa en 11 años cuando se toma en consideración todas las facetas del proyecto, desde armar la colección, lo que implica el centro de investigación con este proyecto, el aspecto educativo, el aspecto de las exposiciones, o sea, cuando se suma todo eso, más el personal, los gastos administrativos, etc., es una inversión considerable, que hasta la fecha ningún otro museo había asumido, ni está en condiciones de asumir. Entonces, ¿por qué se da este proyecto latinoamericano en Houston? La razón es muy sencilla, y es que Houston, como todo Estados Unidos, en los últimos 15 o 20 años ha experimentado una fuerte transformación demográfica, que lo hemos visto ahora muy claramente con la elección de Obama, donde realmente fue la comunidad latina, esa especie de gigante dormido, que finalmente se ha despertado y que ha causado una transformación importante en la política de Estados Unidos y que de ahora en adelante va a ser imparable. Houston en estos momentos es 47% de la población es latina, y 56% de los niños son de origen hispano, latino y de habla hispana. Eso es Houston nada más. Si eso lo multiplicamos por el estado de Texas, más todo el sur de los Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México, todo el sur, Florida, o sea, está impregnado de toda esta comunidad latina que ya ha rebasado esas fronteras del sur y se está regando por todo Estados Unidos, y que además tiene una tasa de reproducción muy alta, porque están teniendo bebés todo el tiempo, y ese proceso es imparable. Entonces, estamos confrontando una situación en la cual dentro de unos 10 años Estados Unidos probablemente va a ser el segundo país de habla hispana en el mundo. No. O sea, en la actualidad ya son 53 millones de habitantes que hablan español, que equivale a que solo México, que tiene 110, es el único. Es la segunda población, ya el segundo país de habla hispánica del mundo, más allá de España y de Argentina. Entonces estamos confrontando esa situación. ¿Y qué pasa? El doctor Marcio, que era un gran visionario, uno
uno de los directores más respetados de museos en Estados Unidos, ya desde los años 80 había visto que esa era en la dirección a la cual íbamos, se estaba encaminando tanto Houston como el país. Entonces ahí Houston se convierte en una especie de punto de convergencia, porque tiene, geográficamente y económicamente tiene una posición estratégica con relación a América Latina. Tiene el segundo puerto más importante para el mercado con América Latina, con un gran volumen de exportación, importación, etc. Tiene el centro médico, que es el más importante del mundo, que genera toda una serie de una gran ingreso económico, y además tiene médicos de todas partes de América Latina y de otras partes del mundo, y tiene el sector de petróleo y de gas, y de gas natural, que también están todas las empresas de petróleo latinoamericanas, como Petrobras, México, o sea, Petroven, PDVSA, todas tienen sede en Houston y están incorporadas como filiales norteamericanas de estas corporaciones. Entonces, en ese sentido, pues hace mucho sentido que Houston asuma este liderazgo en el campo del arte latinoamericano. Además de que, como sabemos, el campo del arte latinoamericano en ese momento, sobre todo, y hasta hoy, sigue siendo un campo emergente y uno de los campos donde en realidad las obras de arte están, o sea, se puede armar una colección de muy alto nivel, con obras muy paradigmáticas de arte latinoamericano, lo cual es imposible hacer en el campo del arte norteamericano o europeo, porque los precios son astronómicos. Entonces, todos esos factores convergen al mismo tiempo que hay una comunidad que estaba muy hambrienta, una comunidad de coleccionistas y de gente con plata, que estaba muy hambrienta de este tipo de proyectos. Entonces, ahí sembramos la semilla en el año 2001, inmediatamente convocamos, o sea, se establece el centro, inmediatamente convocamos a un grupo de unos 30, 35 especialistas en el tema del arte latinoamericano y latino para tener una discusión sobre, o sea, qué tipo de proyecto, más allá de simposios, publicaciones, etcétera, podía emprender el centro que tuviera un impacto a largo plazo, que tuviera un impacto transformador en el campo del arte latinoamericano, que todavía en ese momento, como hoy en día, podemos considerar un campo emergente en términos de la historia del arte y de otros factores. Entonces, ahí la preocupación principal de todos estos especialistas era el tema de la memoria. O sea, ¿qué iba a pasar con la memoria de las artes visuales en todo este continente y en estos países? Entendiéndose desde el punto de vista de que todo lo que era archivos, infraestructura de archivos y distribución es prácticamente inexistente. O sea, existen los archivos, pero no hay infraestructuras que los sostengan, no hay recursos, los documentos son de muy difícil acceso. Y claro, todo eso tocó una beta que tanto Héctor Olea como yo ya habíamos experimentado a través principalmente del proyecto que hicimos para el Centro Reina Sofía, que fue Heterotopías, que aquellos que conozcan el proyecto saben que el catálogo tenía una sección muy gruesa de documentos, más de 100 documentos de las vanguardias latinoamericanas. En el proceso de hacer ese proyecto nos percatamos de la dificultad que existía para accesar todas esas fuentes esenciales del arte latinoamericano. O sea, había que movilizar desde la abuela hasta los padres o los artistas o los que estaban vivos, los derechohabientes, etc. Era una tarea muy compleja llegar a esas fuentes. Entonces, de ahí surge, a través de varias reuniones y discusiones, etc., la idea de hacer este proyecto digital, que es básicamente un proyecto de acceso a fuentes esenciales. Es un proyecto muy ambicioso, que en el fondo abarcó 16 ciudades, tanto de América Latina como de Estados Unidos, y que se plantea recuperar estas fuentes, pero no en papel, sino, o sea, no nos interesaba comprar archivos, ni guardar archivos, ni nada de eso, sino digitalizarlos y montarlos en una página web donde estuvieran accesibles a todo el mundo que quisiera tener acceso en todas partes del mundo.
El proyecto tiene una clara marco editorial, porque es un proyecto de selección, no es un proyecto de, o sea, no se toma todo el archivo de un determinado artista y se escanea todo, sino que vamos buscando cosas muy específicas que sirvan para la investigación, para la enseñanza, etc. O sea, son fuentes paradigmáticas de lo que es el pensamiento intelectual de los artistas latinoamericanos. Permite interrumpirme. Hay un punto que me parece muy importante cuando se habla de colección o de archivo, es el sentido de propiedad que hemos tratado de anular, pero por una cosa mucho más práctica que ideológica. Entonces, se piensa que tener el archivo entero de la revista Sur o de la revista Martín Fierro o una revista mexicana, cualquiera, es estar en control de toda la información. Vivimos en el siglo XX donde estamos acribillados de todo tipo de información y estamos operando desde los Estados Unidos, donde se habla lengua inglesa. En ese sentido, dos preguntas. La primera es, ¿qué institución española daría dinero para publicar textos en inglés? Primer gran problema. El segundo es que con este surgimiento enorme y potencial latino dentro de la población norteamericana, se le estaría proponiendo a los estudiantes y todo un estímulo, pero no es lo mismo hacer el estímulo de 5 documentos de la revista Campana de Palo de Atalaya, donde hay 3 textos fundamentales que 60 años después tienen importancia, a tener todo el caudal de las revistas Atalaya que el estudiante o el investigador tendría que empezar a leer para sacar sus propias conclusiones. Ahí está lo que ella acaba de decir y terminé con esto, es la importancia que tiene haber trabajado no solo en 16 ciudades, sino en 16 ciudades que son 11 países latinoamericanos y 5 ciudades americanas, donde grupos de investigadores específicamente conocedores de esos archivos hacen la selección. Claro, y podemos pasar a esa primera diapositiva, vamos a bajar la luz.